Hola, muy buenas chicos de noveno grado, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo video sobre la mitosis y la meiosis. Vamos a ver las fases de cada uno de estos dos procesos. Recordar que este es el segundo video. El primer video ya se lo subí, es donde explicamos muchos conceptos básicos, mucha teoría, el objetivo de la mitosis y la meiosis, y es esencial que vean primero ese video. Se los voy a dejar por acá en el enlace para que puedan entender bien lo que viene en este segundo video. Entonces, todos los que no lo han visto, les recomiendo que vayan primero a ese, pónganle pausa a este video, y los que ya lo vieron, pues podemos empezar con pues este video. Antes de entrar en materia, antes de empezar a ver las fases en sí de la mitosis, tenemos que ver qué ocurre antes de la mitosis. Pues tenemos, como ya expliqué en el primer video, que la célula pasa por un proceso, una fase que se le llama la interfase, y la interfase tiene tres como subprocesos, subdivisiones: la fase G1, fase S y la fase G2. A lo largo de toda la interfase, la célula se prepara para la división que ocurre en la fase M, que puede ser ya sea la mitosis o la meiosis. Y bueno, hay que aclarar que esto ocurre antes de la mitosis y antes de la meiosis, dependiendo del tipo de célula que sea, ¿verdad? Entonces la interfase, como bien explicaba, se prepara la célula para dividirse, y precisamente en la fase S ocurre un proceso esencial que tenemos que tener en cuenta a lo largo de todas las siguientes fases que la célula va a pasar. Y es que en la fase S hay una replicación del ADN. ¿Recuerdan que les mencionaba sobre los cromosomas en el video anterior? Pues vamos a hacer una aclaración aquí, y es que los cromosomas que vamos a ver aquí están formados por cromátides, ¿sí? Antes de la fase S hay en el ser humano, como ya mencionamos, 46 cromosomas, pues hay 46 cromátides. Pero a través de la replicación del ADN, ese número se duplica y hay 46 cromátides duplicadas, o sea 92, si no hago mal los cálculos, ¿sí? 92 cromátides hermanas que unidas son 46 cromosomas dobles, ¿sí? Esos procesos ahorita quizás así en el aire cuesta identificarlo, pero con las imágenes que les voy a poner lo vamos a entender muy bien, ¿sí? Vamos a ver las fases de la mitosis. ¿Cuáles son las fases? Son 4. Muy fáciles, muy sencillitas. Tenemos la profase, la metafase, anafase y telofase. Estas fases van justo en este orden e invariablemente van a ir siempre en este orden. Entonces, para que nosotros nos podamos aprender el nombre de las fases y el orden en el que van, yo ocupo un recurso mnemotécnico, un recurso mental, un juego de palabras, ¿sí? El juego es: prometo, Ana, telefonearte. Pro, fase, metafase, Ana, fase, telefonearte, telofase, ¿sí? Prometo, Ana, telefonearte. Esa es la forma en que yo me lo he aprendido, y hasta el día de hoy me funciona a mí. Entonces yo les sugiero esta forma. Si ustedes encuentran otra forma, pues son libres de utilizar la forma que se les venga más, se les haga más fácil, ¿no? Y bueno, este es el orden en el que van las fases de la mitosis. Empezamos con la mitosis y luego vamos a ir a la meiosis, ¿sí? Entonces vamos a ver las fases de la mitosis ya a detalle. Y empezamos con la profase. La profase vamos a distinguir la profase temprana y una segunda profase que ya la vamos a ver, ¿sí? Pero siguen siendo parte de la profase. Lo que pasa es que en la profase se prepara todo para la división celular, entonces es bastante larga. Hay bastantes procesos que se dan. Entonces, por eso es para dividir la información es que se haya creado este término de profase temprana y una profase tardía. Es la siguiente. Uy, perdón, se me cayó algo acá, pero no importa. A ver, la profase temprana, la célula lo que hace es comenzar a deshacerse de algunas estructuras que no le van a servir para la división celular, y por el contrario crea otras estructuras que sí le van a servir en la división celular. Y aquí también lo que hace es preparar el escenario para la división de los cromosomas. Recordemos, los cromosomas, hay dos filamentos unidos que son las cromátides hermanas, y al final de la división, de la mitosis, pues esas
el objetivo es separar esas cromátides y que cada cromátide sea un cromosoma. Me estoy adelantando, así que vamos a ver poco a poco. ¿Qué pasa en la profase temprana? Pues que los cromosomas comienzan a condensarse. Antes estaban de una forma como hilitos muy descondensadas realmente, y aquí en la profase es que se empiezan a condensar. Aparecen los centrosomas, aparece el uso mitótico, dos estructuras nuevas que ya van a ver cómo son, y el nucleolo, una parte esencial dentro del núcleo de la célula, pues desaparece. ¿Sí? El nucleolo es donde se almacena el ARN y también es donde se ensamblan o se crean, se producen los ribosomas. Pues esta parte desaparece porque no se va a utilizar a lo largo de la división celular. Entonces veamos en este GIF cómo es que funciona o cómo es que se da todos estos acontecimientos en la profase temprana. Como ven, los cromosomas, cada uno de estos bracitos son los cromátides hermanas. Cada uno de estos brazos son las cromátides que en el centro están unidas como por un pegamento especial, ¿sí? Entonces, lo que les mencionaba, estos son los centrosomas. Aquí se ve en grande los centrosomas, ¿sí? Y los centrosomas se van dirigiendo, aparecen claramente y se van dirigiendo los polos de la célula. Y esas rayas o esas líneas que salen de los centrosomas son el uso mitótico, así se le llama, uso mitótico con H, uso mitótico, que son unas estructuras hechas o que están formadas por microtúbulos, ¿sí? Así se le llama, microtúbulos, que son proteínas al final de cuentas, pero se le llama en conjunto es el uso mitótico. Bueno, eso es lo que pasa en la profase temprana. En la profase tardía, también llamada la prometafase, porque es justo lo que pasa entre la profase y la metafase, es el paso, es el eslabón que está entre la profase y la metafase. Pues, ¿qué ocurre? Ocurre que el uso mitótico comienza a capturar o a pegarse en cada una de los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas terminan por fin de condensarse, ya son muy compactos y están listos para ser separados. También sucede que la envoltura nuclear, la membrana del núcleo, desaparece y así es como los cromosomas quedan libres. Y el uso mitótico crece para atrapar los microtúbulos, atrapan cada una de las cromátides en los cromosomas, ¿sí? Vamos a ver el GIF, cómo es que esto sucede. Si se fijan, al principio está ese círculo que está rodeando a los cromosomas y desaparece. Esa era la membrana, desaparece la membrana, los cromosomas quedan libres y el uso comienza a crecer y a pegarse a cada uno de los extremos de la cromátide. Y aquí están los cromosomas, cada uno es una cromátide, cada uno de mis dedos es una cromátida. Entonces el uso mitótico o los microtúbulos empiezan a crecer y se pegan a cada una de las cromátides. Aquí tenemos en la imagen justamente el microtúbulo que va creciendo y se ensamblan o se pegan en una estructura que se llama cinetocoro, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a esperar a que vuelva a salir, ¿sí? Y esta es la cromátide hermana. Este es un pedacito de ADN y aquí se viene a pegar, ¿sí? Nuevamente lo vamos a ver cómo va creciendo el microtúbulo, el uso mitótico, y al final se pega. Eso es lo que pasa en la profase, ¿ok? Vamos a ver, ya pasando la profase, la siguiente es la metafase. ¿Y qué sucede en la metafase? Pues es muy sencillito. En la metafase es ordenar los cromosomas, ordenar, alinearlos y dejarlos listitos para que se separen y para que ocurra la división de los cromosomas. Entonces, el uso mitótico, ya habiendo capturado a todos los cromosomas, los alinea, los ordena dentro de la célula en un plano listos para dividirse, ¿sí? Y bueno, aquí tengo la imagen, bueno, el GIF. No logré encontrar un GIF más bonito, pero literalmente es el uso mitótico que los mueve los cromosomas y los deja listos en el centro para que empiecen a separarse. ¿Cómo sucede la separación de los cromosomas? Pues es mediante la anafase, la siguiente fase. La anafase, las cromátides, recuerden, cromátides, se separan la una de la otra y son jaladas a los polos opuestos de la célula.
¿Cómo es que las cromátides que estaban pegadas y haciendo un solo cromosoma se separan? Pues estaban, como ya les había dicho, pegadas, tenían un pegamento hecho de proteínas, ¿sí?, que se disuelve. Para esta fase se necesita que se disuelva para que cada una de las cromátides quede libre ya no están así, sino que ya están libres. Entonces, ahora cada una de las cromátides es un cromosoma individual, ¿sí? Ya no son los cromosomas dobles que les mencionaba al principio, que a lo largo de todo este proceso le hemos llamado solo cromosomas, sino que ahora cada cromatide es un cromosoma individual. Entonces los cromosomas son jalados a cada uno de los extremos de la célula. ¿Cómo? Por medio de los microtúbulos, por medio del uso mitótico. Hacen este movimiento. El uso mitótico empieza a jalar y al mismo tiempo que jala los cromosomas, los demás microtúbulos que no están enlazados a los cromosomas, pues empiezan a jalar a la célula para hacerla más ancha. Lo vamos a ver en este GIF. Ven cómo la célula empieza muy redondita y termina un poco más ancha, como la forma de una sandía, más o menos, ¿sí? Queda un poco más ancha, como la forma de una sandía, un balón de rugby, balón de fútbol americano, más o menos, ¿sí? Y ven cómo los cromosomas estaban en el centro y ahora cada cromátide está siendo jalada, está siendo atraída por los microtúbulos del uso mitótico hasta los polos de la célula. Y ahora cada cromátide es un cromosoma, se le llama cromosoma individuales ahora. Eso ocurre en la anafase. Vamos a ver ahora la telofase, la fase final de la mitosis. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es prácticamente un proceso inverso a la profase. En la telofase ya pues es lo final, es la fase final y casi se ha terminado de dividir la célula. Entonces se empiezan a restablecer todas las estructuras normales que había antes de la profase. El uso mitótico pues ya no se va a utilizar porque se utiliza solo en la división, entonces desaparece, se descompone. Se forman los núcleos nuevamente alrededor de los cromosomas, se empiezan a formar nuevamente los núcleos, justo como estaba antes de la profase. En la profase decíamos que se separaba, que se disolvía el núcleo, que desaparecía. Pues acá vuelve a aparecer el núcleo en la telofase. Y los cromosomas ya no necesitamos que estén tan condensados, entonces vuelven a su forma fibrosa, a forma de hilitos y ya no están tan condensados. Eso es lo que vamos a ver. Ven cómo los cromosomas empiezan a ser menos condensados, ya son más delgaditos, más largos, en su forma fibrosa han vuelto. Y el núcleo empieza a encerrar nuevamente a los cromosomas. Aquí está ya el núcleo formado. Aquí no se aprecia, pero también el uso mitótico, estas rayitas, pues deberían empezar a desaparecer porque ya no se van a utilizar, ¿sí? Entonces, al final de la telofase, tenemos dos núcleos celulares con la cantidad de cromosomas específica, con la misma cantidad de cromosomas. Empezamos con 4 cromosomas, terminamos con 4 cromosomas en cada una de las células, ¿sí? O en cada uno de los núcleos, perdón, cada uno de los núcleos. Se han formado 2 núcleos con la misma cantidad de cromosomas. Eso es la telofase. Y eso es el fin de la mitosis. Sin embargo, hay otro proceso, la citocinesis, ¿sí? Esto yo creo que ya lo habíamos mencionado en el video anterior. ¿Qué es la citocinesis? Muchos dicen que la citocinesis es el proceso final de la mitosis. Esto realmente no es así, ¿sí? La citocinesis va aparte de la mitosis. Está muy relacionado, está muy conectado, suceden simultáneamente, pero no es parte de la mitosis. Y la citocinesis es en sí, la palabra significa división del citoplasma, ¿sí? Ese es el significado etimológico, ¿sí? Pero en términos prácticos, lo que sucede es que se crean 2 células nuevas a partir de la célula que teníamos, la célula madre, pues se crean 2 células hijas a través de la división del citoplasma. Esto, como bien lo decía yo, se superpone con las etapas finales de la mitosis, ¿sí? Puede comenzar en la anafase o en la telofase, o según corresponda en cada célula va a comenzar en la fase final, ¿sí?
pero sí o sí va a finalizar un poco después de la telofase. ¿Por qué? Porque es importante que las dos células nuevas, las dos células hijas que se hayan creado, pues cada una tenga un núcleo. Y esto se logra evidentemente cuando ya haya terminado la telofase, cuando ya tenemos los dos núcleos, ¿sí? Porque no podemos tener una célula con dos núcleos y una célula sin un núcleo, ¿sí? Entonces los dos núcleos se van a dividir o repartir entre las dos células nuevas que se van a crear. En células animales y en células vegetales ocurre de una forma un poco diferente. La célula animal, como ya sabemos, es un poco, su membrana no le confiere una forma rígida, no le da una estructura definida, sino que es como una bolsa, ¿sí? Entonces lo que hace es que alrededor o en medio de la célula empieza un anillo contráctil que cada vez se va haciendo más y más y más chiquito hasta que al final se rompe la célula y libera dos células formadas totalmente con todas sus partes ya hechas con los dos núcleos, y al final pues tenemos dos células que surgieron a partir de una. La célula vegetal, por su parte, es una célula rígida, ya lo saben ustedes, debido a la pared celular. Entonces no puede hacer esto del anillo contráctil, no funciona así realmente. Lo que hace es crear a la mitad justo de los dos núcleos una placa celular, que al final se va a convertir en dos paredes celulares, una para cada célula, y al final se van a separar, ¿sí? Así es como funciona la citocinesis. Y con esto damos fin al proceso de la mitosis o al proceso de la división celular. Ya vimos la mitosis y la citocinesis. Vamos a pasar ahora a la meiosis, pero si tienen alguna duda, chicos, vuelvan a ver esta parte de la mitosis. Háganme las preguntas, yo voy a estar contestándole en el chat virtual, realmente en el chat en vivo, ¿sí? Yo ahí voy a estar, si tienen algunas preguntas, y con gusto se las voy a responder, perdón. Vamos a ver en la meiosis. Recuerden, en el primer video, les repito, vayan a verlo si no lo han visto. En el primer video les mencionaba que la meiosis se da solo en las células sexuales, ¿sí? O para formar las células sexuales, es decir, los espermatozoides y los óvulos, ¿verdad? Entonces, es un proceso similar a la mitosis, pero que tiene sus partes diferentes, tiene ciertos procesos que se dan diferentes. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. La primera o la más grande diferencia con la mitosis es que se da dos fases o dos divisiones consecutivas. Está la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una tiene sus fases que se llaman igual que en la mitosis. Simplemente se le va a agregar el número romano correspondiente a la meiosis, que se está realizando. La profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, y meiosis 2 tenemos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿sí? Entonces, chicos, si somos sinceros, no puedo abarcar cada una de las fases porque son 8 fases. Y sobre todo no lo voy a hacer porque hay muchas fases que son iguales a la mitosis. Entonces me voy a concentrar sobre todo en las fases que son diferentes. Y vamos a empezar con la profase 1, que es realmente donde hay la mayor cantidad de diferencias con la mitosis, ¿sí? La profase 1, recordar, igual que en la mitosis, tenemos cromátides duplicadas, haciendo un cromosoma. Se ha duplicado el ADN anteriormente, y en la profase 1 ya tenemos el ADN duplicado. Tenemos dos cromátides unidas, ¿sí? Están unidas. Entonces, igual que en la mitosis, ¿sí? En la profase se empiezan a condensar los cromosomas, pero a diferencia de la mitosis, los cromosomas empiezan a ser pares, ¿sí? Se empiezan a emparejar los cromosomas homólogos. Recuerdo que en el primer video les decía que los cromosomas homólogos son el par de cromosomas, que nosotros tenemos 46 cromosomas, es decir, 23 pares, y numerados del 1 al 23, evidentemente.
Y los cromosomas homólogos pues son los dos cromosomas 1, los dos cromosomas 2, los dos cromosomas 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esos cromosomas se van a emparejar aquí en la profase 1. Eso no ocurría en la mitosis. Esa es la mayor diferencia. Y bueno, hay otro proceso. Sí, no solo se van a unir, se van a emparejar, sino que también van a hacer un fenómeno llamado entrecruzamiento, que para mí es una de las maravillas de la naturaleza, el entrecruzamiento. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué logra el entrecruzamiento? Pues veamos, en esta imagen, cada una de estas letras representa a cada uno de los genes que puede haber en estos cromosomas. Recuerdo que en el video anterior les decía que los genes son pequeños fragmentos de cromosoma de ADN que tienen la capacidad de contener información genética y que en sí los genes son los que nos hacen a nosotros los individuos ser como somos. Yo soy Oscar porque mis genes me han hecho con cabello negro, piel morena, ojos oscuros, etcétera, etcétera, etcétera. Todas mis características físicas e incluso mis cualidades o mis defectos, etcétera, 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 todo está determinado por los genes. Pero ¿qué pasa? Que cada uno de estos genes de la pareja de cromosomas homólogos hacen un proceso, no solo se unen, ¿sí?, sino que van a intercambiar información genética. Van a intercambiar información. ¿Ven cómo? Tenemos en una primera instancia los cromosomas separados, luego se unen, se juntan las patitas, por decirlo así, de los cromosomas, y al final tenemos que el cromosoma rosado tiene una pequeña parte del cromosoma morado y el cromosoma morado tiene también una pequeña parte del cromosoma rosado. Esto se le llama entrecruzamiento o crossing over, en inglés creo que se le llama crossing over. Y lo que hace esto es que haya una variedad genética, una variabilidad genética. Así este cromosoma, que es el de su mamá, ¿sí?, y que va a terminar siendo suyo, pues no es exactamente igual al de su mamá o el de su papá, ¿sí?, sino que tiene una ligera cambio, un ligero cambio, una ligera modificación. Y eso hace que cada individuo sea especial por ser como es, ¿sí? Su información genética no es exactamente igual al de su mamá o al de su papá. Ustedes, chicos, como individuos, no son un clon de su mamá o de su papá. Son especiales, son únicos a su manera, y eso es gracias al proceso de entrecruzamiento, gracias al proceso de variabilidad genética, ¿sí? Ok, entonces esto es un proceso muy importante de la profase 1, muy importante de la meiosis. Luego vamos a ver en la profase 1 también hay otro cambio, y es que decíamos que en la mitosis los microtúbulos llegaban y se unían, se pegaban a cada una de las cromátides, porque al final las cromátides se iban a separar en la anafase. Eso lo decíamos en la mitosis. Pues aquí cambia un poquito. Los microtúbulos del uso mitótico no van a llegar a cada una de las cromátides hermanas, sino que van a llegar a cada uno de los cromosomas homólogos, ¿sí? Porque el objetivo no es separar las cromátides hermanas aquí, sino que el objetivo es separar los cromosomas homólogos, ¿sí? Ese es el objetivo de la meiosis 1, separar los cromosomas homólogos. Y eso es gracias a que en la profase los microtúbulos no se van a unir a las cromátides hermanas, sino que a cada uno de los cromosomas. En la metafase 1, pues, nuevamente se organizan, se orientan los cromosomas, lo vamos a ver en esta imagen mejor, y en la anafase, pues los microtúbulos empiezan a jalar cada uno de los cromosomas homólogos. Si se fijan, aquí no se han separado las cromátides, siguen pegadas, ¿sí? Siguen con ese pegamento, no se ha disuelto el pegamento. Y cada uno de los cromosomas se va a uno de los polos opuestos, ¿sí? Luego en la telofase, pues ya sabemos, se vuelven a hacer los núcleos. Bueno, esto depende de cada célula. Hay células que sí vuelven a hacer los núcleos, vuelven a descondensar o a volver a su forma fibrosa los cromosomas, pero otros no, porque no tiene sentido que, bueno, la telofase se vuelvan a crear estas estructuras y luego en la siguiente división, porque hay una siguiente división, recordemos, se vuelvan a desintegrar. No tiene sentido crear algo que inmediatamente lo vamos a destruir.
Algunos lo hacen, algunos no, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo final de la meiosis 1? Reducir el número de cromosomas en cada célula. Empezamos con 4 cromosomas en la célula original y terminamos que en la célula, porque aquí evidentemente va a haber el proceso de citocinesis, va a haber 2 células resultantes, pues vamos a tener en cada célula 2 cromosomas, ¿sí? ¿Recuerdan los términos diploide y haploide? Pues en la meiosis 1 empezamos con una célula diploide y terminamos con 2 células haploides, ¿sí? Tenemos la mitad del ADN o la mitad de los cromosomas que necesita las células para funcionar, ¿sí? Solo que al final de la telofase 1 pues tenemos los cromosomas dobles, ¿sí? Con 2 cromátidas hermanas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué hace la naturaleza en la meiosis 2? Separar las cromátides hermanas, exactamente de la misma forma que lo hacía con la mitosis, ¿sí? Es un proceso idéntico al de la mitosis, solo que ahora tenemos, en vez de tener células diploides en la mitosis, tenemos células haploides en la meiosis. Entonces tenemos que en la profase se deshace el núcleo, se empiezan a condensar los cromosomas, crece el uso mitótico, se van los polos, los centrosomas. En la metafase se organizan los cromosomas en el medio. En la anafase se separan ya las cromátides hermanas y cada cromatide es un cromosoma, ¿sí? Y empiezan a jalar a los polos, y al final de la telofase 2 tenemos 4 núcleos con la misma cantidad de cromosomas cada uno, es decir, con la mitad de lo que empezamos el proceso de meiosis. Si empezamos con 4, ahora las células van a tener 2 cromosomas cada uno. Y recordemos por qué se da esto, porque cuando al final se van a unir el espermatozoide y, perdón, se me está acabando la batería, lo voy a hacer rápido. Cuando se van a unir el espermatozoide y el óvulo, pues que no se duplique, sino que la mitad más la mitad, pues hace una célula con los cromosomas que necesitan, con los cromosomas justos. Eso lo explico mejor en el primer video. Entonces al final de la meiosis pues también va a haber una citocinesis y vamos a tener 4 células con 4 núcleos con la mitad de los cromosomas, es decir, 4 células haploides. Chicos, esto es un proceso un tanto enchivolado, quizás, pero si ven bien las imágenes, si ponen atención, si prestan mucha atención, ya van a ver que no les va a costar. Independientemente si surge alguna duda, recuerden que yo estoy en el chat en línea y pues también me lo pueden hacer las dudas aquí en los comentarios, y de cualquier forma yo les voy a contestar. Va a ser un gusto para mí contestarles, al igual que ha sido un gusto hacer este video para ustedes. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Un saludo, un abrazo y sobre todo hashtag no salgan de la casa si no es necesario. Nos vemos, los quiero, adiós.